quieren uno más escuchas. Estamos más pasen, pasen. No, déjalas apagadas mejor. Sí, porque si no hay mucha luz para la proyección, las persianas no se pueden bajar. Muy bien. Muy buenos días y gracias por asistir a la primera sesión de la conferencia. ¿Están emocionados todos? Sí. Pues, mi nombre es Mauricio Espinosa y soy profesor aquí en el Departamento de Romance Languages and Literatures. Vamos a estar cambiando de idioma de pronto a otro, si funciona esto. Bienvenidos. Aquí estamos, genial. Ya estamos todos. Esta sesión se trata de literatura centroamericana y mexicana, así que hay una mesoamericana, entonces si ampliamos el término lo hacemos más válido, ¿no? Tenemos cuatro ponentes en esta sesión. El doctor Nicasio Urbina, quien es profesor también aquí en el Departamento de Romance Languages y Literatures. Tiffany Clark, estudiante del doctorado también en nuestro departamento. Tomás Emilio Arce, estudiante de la maestría. De doctorado ya, porque ya terminó la maestría. Sí, acaba de terminar su maestría y ya podemos decir oficialmente que va a ser estudiante de doctorado también. Y Juan Armando Rojas, quien es profesor en Ohio Wesleyan University, también tuvo otro sombrero en diversidad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos 4 excelentes ponencias y vamos a empezar con el doctor Urbina, a quien haré que termine de presentarse. Y listo, tenemos unos 15 minutos para cada ponente, ¿no? Así tendremos tiempo para preguntas y comentarios. Muchas gracias, profesor Espinosa. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Espero que estén recibiendo extra credit por esta actividad. Voy a limitarme a 15 minutos. Esto es parte de un trabajo mucho más extenso que va a salir publicado en la revista Centroamericana, que es una revista que se publica en Italia, dedicada a temas centroamericanos. Pero yo voy a hablar y voy a seguir aquí en la presentación para limitarme a lo básico y a los 15 minutos, ¿no? Entonces voy a hablar sobre el padre Azarías H. Palé. Como pueden ver, es un nicaragüense, nació en León, Nicaragua, en 1884, pero como pueden ver, el apellido Palé es francés. Sus padres y sus abuelos eran de origen francés y entonces emigraron a Nicaragua en el siglo XIX. Y murió en la misma ciudad de León en 1954. ¿No? Él fue poeta, fue sacerdote, fue educador, fue caminante, le encantaba caminar por todo Nicaragua, amigo de los pobres, fue amante de la naturaleza y de la justicia. Uno de los primeros ecocríticos del siglo XX, ¿no? Porque le interesaba mucho la naturaleza. En su juventud, desde muy joven, él quiso ser religioso, ¿no? Estudió en el seminario de San Ramón, en León. Luego, en 1907, había muchos problemas políticos en Nicaragua. El presidente, era un presidente liberal, expulsó a los religiosos de Nicaragua, a los jesuitas, y tenía muchos conflictos con la iglesia. Entonces él se fue de Nicaragua y se fue a París y estudió en el seminario San Sulpicio. De ahí pasó a Bélgica, a la Universidad Católica de Lovaina, donde estudió teología y sacó su título en teología, y después a Roma, donde se doctoró en teología en 1910 y fue ordenado sacerdote. Entonces él tuvo esa formación europea y luego regresó a Nicaragua. En Nicaragua se dedicó a la enseñanza. Fue profesor en el Instituto Nacional de Occidente entre 1911 y 1926. Esto es un high school, era un colegio de muy alto nivel académico, pero era a nivel de colegio. Y luego por 3 años fue director de ese instituto.
Pero el padre Palais era una persona que criticaba mucho el poder, criticaba mucho a los ricos, criticaba a los obispos, criticaba a los políticos, ¿no? Entonces siempre estaba en pugna con los poderosos de Nicaragua. Y entonces en 1929 lo destituyeron de su puesto y no pudo conseguir trabajo por 7 años. Fueron unos años muy difíciles para él, sin un trabajo oficial, un puesto oficial. Y finalmente en 1940 lo nombraron párroco del puerto de Corinto, que es un pueblecito, es un puerto en el Pacífico, aislado, ¿verdad? Un poco para mantenerlo marginado de los centros de poder en Nicaragua, porque él siempre estaba hablando contra los poderosos, ¿no? Entonces, él, aparte de su labor como religioso, era un poeta y toda la vida tuvo una gran pasión por la poesía. Escribió estos libros, ¿no? A la sombra del agua, que fue su primer libro, es 1917, después seguido de Espumas y Estrellas en 1919, y después, 2 años más tarde, como pueden ver, cada 2 años, publicó Caminos. Cuando él publicó Caminos, quería que el poeta Guillermo Valencia, que es un poeta colombiano, le escribiera el prólogo. Y entonces se fue caminando hasta Colombia. Claro que eso es parte de un mito, porque no creo que haya hecho todo el viaje caminando, ¿no? En algún momento debe haber tomado un autobús. Pero él caminó gran parte del viaje, llegó a la casa de Guillermo Valencia, y Guillermo Valencia le dijo que él no escribía prólogos para nadie. Entonces, claro, imagínense, una gran decepción después de caminar casi 2 meses. Entonces tuvo que, pero le dijo que le iba a escribir un poema, un soneto para su libro, ¿no? Y le escribió un soneto muy lindo, y el libro se publicó con el soneto de Guillermo Valencia. Después escribió el libro de las palabras evangelizadas, que son prosas, pero prosas muy poéticas. Es casi como un género que él inventó, porque son como artículos que se publicaban en los periódicos, pero eran sumamente poéticos, con un lenguaje bastante armonioso, melodioso, y hablando de temas a veces muy fuertes y muy críticos para la situación de Nicaragua. Luego, Bello Tono Menor en el 28, y después, como pueden ver, pasan casi 20 años de silencio, ¿no? Él no publica nada hasta 1947, que publica la Epístola Católica a Rafael Arévalo Martínez, que es el libro del que yo quiero hablar hoy. Esos años coinciden con los años en que él estuvo sin trabajo, que estuvo marginado, que estaba muy deprimido, ¿no? Entonces no tenía ni dinero ni probablemente el deseo de publicar nada. Y finalmente, Piraterías, Caminos que están por debajo de la historia, que fue su último libro. El género Epístola Católica a Rafael Arévalo Martínez pertenece al género epistolar, ¿no? Como lo dice su título, es una carta. Las epístolas, como ustedes saben, son muy famosas en el Nuevo Testamento, ¿no? Son cartas que se escriben para un público abierto, no van dirigidas a una persona, sino que a los romanos, ¿no? Epístola a un grupo de personas. Él escribe esta epístola a Rafael Arévalo Martínez, que es un poeta guatemalteco, pero en el fondo la carta, el libro, se lo está escribiendo a toda la comunidad de escritores y de artistas y de poetas y de nicaragüenses en general, latinoamericanos. Fue un libro que tuvo muy poca distribución. Se publicó en Perú, en Lima, en 1947, y no sabemos cuántos ejemplares llegaron a Nicaragua, pero hay muy pocas referencias al libro. O sea que se ve que no fue un libro que tuvo una gran distribución, y como muchas personas no lo querían, porque él era muy crítico de toda la gente rica y de la gente poderosa, entonces lo silenciaron, lo ignoraron un poco el libro. En los Estados Unidos podemos considerar que es un libro raro. Solo hay 2 ejemplares en todo el país. Uno en la biblioteca de la Universidad de Yale y otro en la Biblioteca Pública de Nueva York. Son los únicos 2 ejemplares que hay en los Estados Unidos. Todo el libro está escrito en cuartetos, octosílabos, consonantes. Tiene 242 páginas y contiene 50 poemas en total.
Entonces, la epístola es un libro que habla de diferentes cosas, ¿no? Pero en primer lugar hay una introducción, ¿no? En la tradición siempre los primeros poemas son como la introducción del libro, ¿no? Entonces se presenta, dice lo que va a hacer y luego empieza a hablar del balcón. Dice que él está en el balcón leyendo, ¿no? Y que él le gusta, dice, el balcón porque es más fresco y está un poco más alto y no está al nivel de las habladurías de la gente, ¿no? La gente que está comentando, él habla mucho contra la calumnia, ¿no? La calumnia son cuando decimos algo de una persona que no es cierto, ¿no? Cuando decimos, sí, mira, fulanito de tales es muy mal alumno, ¿no? O fulano. Entonces, la calumnia, dice, es una de las peores cosas que hay, ¿no? Y él muchas veces fue acusado, fue calumniado, porque decían, ese padre es comunista, ese padre es pedófilo, ese padre es tal cosa, ¿no? Entonces, él sufrió mucho calumnias en su vida. Habla también de evitar la mentira, de no mentir, de no decir las cosas que no son ciertas, ¿no? Especialmente se lo decía a los políticos, ¿no? Que los políticos decían, estamos haciendo esto por el bien del pueblo. Mentira, le decía, usted lo que quiere es robar, ¿no? Entonces, evitar la mentira, ¿no? Dedicarse a los pobres, ¿no? Él es un hombre que era totalmente entregado a los pobres. Tenía, aquí hay un asiento si quieren. Aquí, totalmente entregado a los pobres y siempre tratando de ayudar a la gente necesitada. Amar el arte, amar la naturaleza y evitar el orgullo personal, ¿no? Entonces pueden ver que su ética es una ética de cristiano nuevo, de casi de la teología de la liberación de nuestra época, ¿no? Era un tipo muy avanzado con respecto a su época. Entonces, uno de los poemas, por ejemplo, claves es este donde él habla, este es el séptimo poema del libro, y dice el balcón aeroplano. El aeroplano va a ser un símbolo importante. Recuerden que este poema fue escrito probablemente como en 1928, y entonces los aeroplanos eran una gran novedad, ¿no? Él habla mucho de Lindbergh, que es el primer viaje, ¿no?, a través del Atlántico. Entonces, el aeroplano es como una metáfora para elevarse a las alturas, por encima de los problemas del mundanal ruido, ¿no? Yo vuelo y a quién sabe, a quién sube más, buscando un verso lejano sin alcanzarlo jamás, ¿no? Jamás puedo alcanzar el verso perfecto que quiero hacer. El balcón, yo solo quiero ser pájaro, nada más. Un alado mensajero del verso nuevo, sin las palabras sacramentales de los sermones huguescos. Es decir, sin esos sermones tan ceremoniosos y elegantes que dicen muchas palabras, pero que no dicen nada, ¿no? Como los sermones del obispo, está diciendo, ¿no? Pájaros de matinales, evangelios pintorescos. Entonces, una búsqueda de la belleza en las cosas simples y humildes. Hasta su balcón silencioso por la belleza que Dios da a la vida. La vida ordinaria, dice, y cita, entre paréntesis, James. James es un poeta simbolista francés de principios, de finales del siglo XIX, que también era muy amante de la naturaleza, de una poesía sencilla, de una poesía sincera, y era uno de sus grandes maestros. Suben voces desagradables, como de perros que ladran y ladran y ladran, ¿no? Es decir, toda la gente que está borracha, hablando mal de la gente, diciendo palabras vulgares, ¿no? Entonces todo eso, dice, hay que apartarse de todo eso y mantenerse en su balcón silencioso. Él tenía sus predilecciones, le encantaba, por ejemplo, la poesía de Dante Alighieri, pero también odiaba a otros poetas. Los poetas que hablaban mucho de cosas perversas, de cosas malas. Y entonces Vargas Vila, José María Vargas Vila, que era un escritor colombiano, que escribía unos libros que a veces eran un poco risqué, entonces muchas veces lo ataca en este libro, ¿no? A Vargas Vila,
Pasa, pasa, nunca dejas de pasar, sórdida fila, le dice. Así con torpes y viejas, copraglosa Vargas Vila, ¿no? Es decir, eres mal poeta, eres mal escritor. Habla y habla, pasa y pasa la blasfemia tentativa del mal ojo que fracasa, porque la verdad esquiva. Es un poeta, dice, que nunca te dice la verdad, solo está diciendo mentiras todo el tiempo. Luego sigue, digamos, el tema político para él era muy importante. En esa época hay una serie de conflictos políticos en Centroamérica. Y entonces él, en este fragmento de este poema, dice: por dentro y por fuera se disponen a matar, se despliega una bandera de adjetivos, un hablar, de tontos, de elecciones, y el robo se multiplica. De las 5 naciones solo queda Costa Rica. Dice, todas las otras naciones son corruptas. Dice, Costa Rica es la única que medio se salva, porque es la única que es medio democrática, medio decente. Todos los demás son unos ladrones, elecciones, hablando de banderas, hablando de justicia, y en realidad son unos corruptos. Entonces, en ese tiempo en Nicaragua había un guerrillero que se llamaba Augusto César Sandino, que estaba luchando contra los infantes de Marina que tenían ocupado el país, y entonces al final de este poema nos dice: solo queda indeclinable Sandino, por sus pequeños hermanos Dios se lo pague. Sandino protesta con las 2 manos alzadas. ¿Será molino de viento como los otros? ¿Será juego de interés? Sandino todavía estaba en la lucha en ese momento. Entonces el padre Palé está diciendo, este hombre sí está luchando por los jóvenes, pero no sabemos cómo va a terminar. Ya después supimos, ¿no?, cómo terminó Sandino, fue asesinado, pero él está elogiando la labor de Sandino y al mismo tiempo cuestionándose, ¿no? Aquí está Rafael Arévalo Martínez, que es el poeta a quien él le dedica el libro. Tiene varios poemas donde dialoga con Rafael Arévalo Martínez, y voy a avanzar porque se nos va acabando el tiempo. Entonces, entre mis conclusiones, yo digo, Palé utiliza la poesía, el género epistolar, el verso octosílabo en cuartetas, para llevar a cabo su labor evangelizadora y su labor poética, ¿no? Él era sacerdote y poeta. La epístola católica es una guía de lectura para la juventud, porque habla de una gran cantidad de autores a lo largo del libro. Es un ejemplo de prudencia y respeto para con nuestros semejantes, llamando a las personas a no levantar calumnias, a no hablar del prójimo, a no criticar. Es también un llamado de atención para los gobernantes que asusan la guerra, que roban y se enriquecen en el poder, que ven su posición como una oportunidad para prosperar y no como una oportunidad para servir. Y finalmente es un texto que predica la buena nueva y desea ayudar a que sus colegas escritores vuelvan a la senda del Señor y la espiritualidad. Entonces, esta es una estatua que se le ha levantado a él en Corinto, en el pueblecito donde él sirvió como párroco por muchos años. Y este es el último verso donde dice, yo ahora soy aviador de siglos. En la metáfora de por la florida boca de nuestro Señor, más que Lindbergh, 7 vuelos para volar y volar como nadie por los cielos, por la tierra y por el mar. Es decir, yo con mi poesía vuelo más que Lindbergh con su avión. Y con eso terminamos. A él le dedicamos un año del Festival Internacional de Poesía de Granada, y ese es el monumento que pusimos en su honor en el Parque de la Poesía. Tiffany.